Excusas por esa interrupción técnica. Continuamos esta conversación con uno de los voceros autorizados del movimiento Marcha Verde. Si puedes hacer un briefing de lo conversado en los últimos minutos, te lo agradecemos, Manuel. Sobre todo lo que tiene que ver con la denuncia penal que sometimos ayer ante la Fiscalía del Distrito Nacional para que investigara el contubernio que ha existido entre funcionarios de Industria y Comercio y empresas del sector de GLP. Que esa es una de las razones por las cuales Marcha Verde apoya el llamado a paro hoy, porque efectivamente se trata también de corrupción, lamentablemente. Le decía que el Ministerio de Industria y Comercio, bajo la cabeza cuando estaba el ministro de Industria y Comercio anterior, se hicieron varias resoluciones que modificaron, que elevaron el costo por flete y por uso de terminal del GLP, sin los estudios técnicos que dice la ley que hay que hacerlo, y que solo beneficiaban a unas cuantas empresas, 2 empresas, en detrimento, Tropigas y Propagás, que a su vez son socias en Coastal, que es la empresa que maneja la terminal de GLP que está ubicada en San Pedro de Macorís. Precisamente por eso nosotros entendemos que hay que investigar esa relación. Porque cuando un funcionario, una institución pública, toma medidas que van en beneficio de empresas particulares y en detrimento de la población, está jugando un papel inverso al que la Constitución y las leyes le atribuyen, que debe ser actuar en beneficio de la colectividad. Como sabemos que en este país opera una cadena amplia de soborno, queremos investigar si efectivamente esas resoluciones son producto de sobornos, de ayuda para favorecerse. El ministro dice que ayudó a que se ampliara una terminal. Esa terminal es privada, la maneja Coastal. ¿Cómo puede ser que tú le saques recursos al consumidor para beneficiar la capacidad instalada de una empresa privada? Eso no es un argumento válido. Por otra parte, nosotros señalamos que hubo un incremento sustancial en el patrimonio del exministro de Industria y Comercio, Castillo Sabiñón, que pasó de ser, en términos de patrimonio neto, porque efectivamente ayer ofrecimos la cifra de totales de activos. Hoy voy a corregir, voy a ser más preciso para hablar de patrimonio neto. El patrimonio neto que él declaró en 2012 eran 108.500.000 y pico de pesos. 108 millones de pesos en el 2012. En el 2018, el patrimonio neto que él declara, según su declaración jurada de patrimonio, asciende a 260 millones de pesos. Es un incremento superior a 140% de patrimonio neto. Él tiene que demostrarle a la ciudadanía y en un tribunal cómo hizo posible ese sustancial incremento de su patrimonio y además explicar las razones que lo llevaron a tomar estas resoluciones que ya hacía referencia. Bien, otra cosa, y es importante reiterarte tu presencia aquí, lo valiosa que es. Olaya Dotel y Rosario Espinal, en distintos tramos, lo entrevistamos aquí, y coincidían en un punto, que en medida que se acerquen las elecciones del 20, en el año preelectoral, ya que es el 19, se le irían cerrando los caminos a Marcha Verde, porque la atención, el interés, las expectativas estarían centradas en las elecciones. Entonces uno ve, probablemente tuvieran razón porque surge Coalición Democrática y dice que va a participar en las elecciones y va a buscar un espacio. Entonces uno ve la plantilla dirigencial de Coalición Democrática y hay muchas figuras que lideraron en su momento a Marcha Verde. Nosotros invitamos aquí a Bartolomé Pujals, del País que Queremos, a propósito de una alianza que hizo con el Partido Revolucionario Socialdemócrata, y ellos dicen que van a participar en el juego electoral. Incluso el mismo Bartolomé, a una pregunta mía, dijo que él va a aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional. Yo le decía que no son palabras mayores, pero bien, él tiene derecho a aspirar. Entonces, ese escenario, ayúdanos a entender, ¿es cierto que se le acaban los caminos a Marcha Verde? ¿Es cierto que el surgimiento de Coalición Democrática y la decisión del País que Queremos pueden interpretarse como desgajamiento, como división de Marcha Verde? Sí, y ahí mismo, por favor, lo que era nuestra discusión, Nelson y mía, ayer, en el sentido de que si bien los miembros de la coalición y del País que Queremos pertenecen, me imagino que casi 100% y apoyan a la Marcha Verde, no
es un desprendimiento o si es un desprendimiento, es una división o no es una división, porque la discusión venía y parte de la explicación de tu presencia aquí tuvo que ver con esa discusión. Yo dije, bueno, lo mejor es que un vocero explique la situación. Sí, muchas gracias, porque la verdad que es útil que la ciudadanía esté clara al respecto. Marcha Verde no existe en el vacío. Marcha Verde nace y funciona en un contexto social y político. Y Marcha Verde afecta el sistema político y a la vez el sistema político, las luchas políticas afectan a Marcha Verde. Es decir, no hay manera. Nosotros desde que surgimos en enero, 22 de enero, establecimos que era un momento político, no partidario, no electoral, pero político, en el sentido que su demanda principal era una demanda totalmente política. La política tiene que ver con la relación sociedad-estado. Todo lo que tenga que ver con sociedad-estado es político. Y como estamos hablando del régimen de corrupción e impunidad que queremos derribar, efectivamente es un momento político. Y además político muy diverso. En Marcha Verde, efectivamente, bueno, yo estuve viendo una encuesta recientemente que dice que el 92% de la población dominicana ve con simpatía a Marcha Verde. La encuesta de Galo habla de un 85%. Es decir, es el país entero que de una forma u otra simpatiza con Marcha Verde y ha participado en las actividades de Marcha Verde. Es el país entero. Todos los partidos de oposición, incluyendo dirigentes del PLD, han participado en Marcha Verde. Por lo tanto, Marcha Verde es un conglomerado bastante diverso que recoge un sentir generalizado en este país, pero que hay actores de todos los partidos. Por eso es tan importante, Manuel, explicarlo, porque si tú me dices, tú estás en contra de la corrupción, difícil alguien te diga, no, yo no estoy en contra de la corrupción. No, pero algo más. Marcha Verde no solamente eso. Marcha Verde ha demostrado, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, el tema de la corrupción y la impunidad antes no aparecía como un tema fundamental en las encuestas. Sin embargo, hoy es el segundo problema. Y hay un nivel de concientización sobre el problema que se ha elevado sustancialmente. Eso es Marcha Verde. Ahora bien, es natural que personas que han sido de Marcha Verde, que incluso son de Marcha Verde todavía, tengan opciones partidarias y políticas. Y por lo tanto es muy normal que Bartolomé Pujals, que efectivamente fue un vocero importante en el primer periodo de Marcha Verde, hoy opte por una posición política. Y lo saludamos, eso es útil, es bueno, porque queremos que gente con la calidad de Bartolomé Pujals entre en política, es saludable. Lo mismo pasa con la coalición que surgió hace poco, la coalición democrática. Pero antes de eso... Déjame terminar esta idea solo. Sí. La Coalición Democrática efectivamente es un movimiento en cuyo seno hay muchos integrantes de Marcha Verde, que fueron y que son integrantes de Marcha Verde. Eso no entra en conflicto con Marcha Verde, no ha generado ningún tipo de división, no ha generado ningún tipo de problema en Marcha Verde, porque Marcha Verde lo ve como válido, como natural. Y por último, en esa misma línea, para responder su pregunta en esa línea, efectivamente, a la medida que se acerque el proceso electoral del 2020 va a tener un impacto sobre Marcha Verde, porque mucha gente se va a dedicar precisamente a proselitismo electoral, se va a dedicar a eso, y es posible que el impacto, la magnitud de la actividad de Marcha Verde puedan reducirse. Igualmente, estamos conscientes de que seremos un factor que vamos a influir en las elecciones del 2020. De eso vamos a seguir hablando, creo que es importante porque los preservativos son para el sexo, entonces hay un temor que... No, pero además la noticia del momento. Sobre la marcha se ha reajustado la carga y el tiempo previsto para ti se va a usar el tiempo previsto, o sea que no, no va a haber ninguna interrupción. Cuando el último corte hablabas tú de lo que significa el surgimiento de la coalición democrática y otros grupos, del derecho que tiene cada quien a aspirar y los propósitos de Marcha Verde. Pero vamos a seguir la misma tesitura. Por ejemplo, el domingo se lanzó Manuel Jiménez a aspirar por la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este. Y es muy probable que figuras cimeras vayan apareciendo. Entonces yo te pregunto, ¿tiene previsto Marcha Verde algunas actividades? Bueno, ya tenemos diciembre encima, será para el año próximo, porque podía darse el caso de que muchas figuras públicas estén siendo ya candidatos y se resultaría muy cuesta arriba salir a luchar contra la corrupción y la impunidad cuando está promocionando sus aspiraciones personales. ¿Cómo miras tú el 2019, que es un año preelectoral? Nosotros vemos bien que los políticos asuman un discurso anticorrupción, antiimpunidad. Ojalá nosotros
porque sabemos que el problema de la corrupción y la impunidad es todo el sistema político dominicano. Por lo tanto, ojalá que todos los candidatos y candidatas asuman un discurso anticorrupción, antiimpunidad, candidatos y candidatas a nivel municipal, a nivel congresual y a nivel presidencial, porque es una necesidad del país que efectivamente la clase política entienda que no podemos seguir viviendo con altos niveles de corrupción e impunidad. Por lo tanto, ojalá, nosotros no tenemos ningún problema que los políticos asuman el discurso Manuel, en contra de la corrupción y la impunidad. El discurso central de Marcha Verde es contra un sistema político empresarial de corrupción que ha estado dirigiendo el país desde que murió Trujillo. Ha comenzado un proceso de menos a más. Y ustedes han dicho, bueno, esto es ya mucho demasiado. Esa es la propuesta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿de qué manera ustedes se van a salvar? Por eso yo ahorita lo del preservativo, que es para el sexo, y las bicicletas para el verano, ¿de qué manera ustedes se van a salvar? De ayudar al país a desentar la lucha, el debate político y hasta el ejercicio empresarial sin ser preservativo de ningún grupo que su pasado y su presente lo pone como parte de este sistema político empresarial corrupto e impune. A ver. Mira, en primer lugar, Marcha Verde está en curso la campaña por la firma del compromiso ciudadano por el fin de la impunidad. Es un documento que tiene 7 medidas, grandes medidas, que nosotros entendemos que si el Estado la tomara, pudiéramos eliminar el régimen de corrupción e impunidad. Nosotros queremos que lo firme la ciudadanía el próximo 10 de diciembre, que es el Día Internacional por el fin de la impunidad o contra la corrupción y la impunidad. Vamos a hacer una gran firma con todas las organizaciones sociales. Pero en enero está pautado que los partidos políticos firmen ese compromiso. Nosotros queremos comprometer a la clase política a que firme, para que va a tomar esa medida en caso de tener poder. ¿Tú sabes que lo va a Eso lo todo, hicimos con el 4%. ¿Se acuerdan? También se obligó a que los partidos políticos firmaran ese compromiso y efectivamente luego se cumplió. Nosotros también queremos que todo el sistema político se comprometa con nosotros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros sabemos que todo el sistema político que ha gobernado el país ha manejado y ha mantenido el régimen de impunidad. Pero en la actualidad no hay duda que el PLD es el principal responsable del régimen de corrupción e impunidad. Y que Danilo Medina encabeza ese régimen. Te voy a interrumpir porque tenía pendiente esa pregunta desde una entrevista que tú le diste a Diario Libre. Que te dijeron, vaca, ¿por qué ustedes se centran en el PLD? Sí. Y casi han hecho del PLD sinónimo de corrupción, cuando la corrupción es un fenómeno muy abarcador. Incluso tú escuchaste a Juan mencionó empresa, empresario, y si tú vas mucho más lejos, te vas a encontrar corrupción en la mafia que trafica con haitianos, la mafia de los empresarios evasores, empresarios evasores. Entonces, ¿por qué ese ofuscamiento de hacer del PLD sinónimo de corrupción, excluyendo de paso a muchos corruptos? No es ofuscamiento ni estamos excluyendo, es conciencia de quién tiene la mayor responsabilidad en cada momento histórico. ¿Quién es que maneja la política de persecución a la corrupción y la impunidad? El gobierno actual, a través de su ministro, Procurador General de la República. Es el responsable de perseguir la corrupción. Él es responsable de que el caso de Odebrecht no pasara lo que pasó en este país, que evidentemente es un caso lleno de impunidad. El presidente de la República es el responsable de todos los casos de corrupción que hoy no se están ventilando en la justicia y el sistema judicial. Por eso planteamos que en la actualidad, no es que ha sido así siempre y que no es único ni exclusivo, pero en la actualidad el principal responsable de este régimen es el gobierno dominicano encabezado por Danilo Medina. Por lo tanto, es hacia él quien va a mayor nivel de presión. No es fortuito, es que tenemos conciencia de la coyuntura histórica que vivimos en este momento. Manuel, finalizado ya. Última pregunta. ¿Podemos decir aquí que la Marcha Verde no va a apoyar ningún candidato? Que para eso de la Marcha Verde puede salir desprendimiento o miembros de Marcha Verde crear, por ejemplo, la coalición o este movimiento del país que queremos, y bueno, eso se van con el PP, con quien sea. Pero como Marcha Verde hay las seguridades de que ustedes no van a ser preservativos de ningún proyecto político como Marcha Verde. Lo que yo te puedo decir... ¿O van a jugar con los de los municipios? Lo que yo te puedo decir hoy, que hoy Marcha Verde no ha tomado esa decisión.
no estoy seguro que en el futuro la pueda tomar. Porque Marcha Verde es un movimiento libre, que nos reunimos en asamblea y en asamblea se toman las medidas. Nosotros sabemos que somos un factor electoral. Tenemos conciencia por eso. Y vamos a usar ese poder. Por lo tanto, Marcha Verde está destinada a que discuta en el próximo año su actitud frente al proceso electoral del 2020. Un consejo final. Quizás esa coalición que está constituida en su mayoría por fundadores de la Marcha Verde pueda ejercer, como va a ejercer y lo ha admitido, de brazo político partidario, y así la Marcha Verde no es así, se preserva. O sea, ¿no? La coalición no es parte de Marcha Verde. No hay nadie. No me expliqué bien. Pero es claro, los miembros de la coalición en su mayoría son incluso miembros fundadores, dirigentes importantísimos de Marcha Verde. Pero entonces se ha logrado, ya finalizando. Y se va a discutir el próximo año la actitud de Marcha Verde con el proceso electoral. Yo creo que es una discusión que está pendiente. Incluso aquí vino José Rijo y Manuel Jiménez, y dijeron, bueno, en determinado momento la coalición podría inclinarse por cualquier candidato que esté bien valorado. Exacto. Entonces, pero la aclaración tuya es muy pertinente. Eso puede ser coalición o eso pueden ser personas individuales. Está pendiente cómo le venga el año a Marcha Verde. Así es. Y lo vamos Terminamos aquí. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ustedes y gracias al público que nos ve. Y seguimos activos en esta lucha. De eso se trataba, de escuchar a un vocero autorizado de la Marcha Verde. Vamos a la pausa.